Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias de que nos has concedido la vida, Señor. Una vez más nos levantamos por tu gracia, por tu misericordia, tu amor. Y Señor, iniciamos este día en tu presencia. Háblale a mis hermanitos, Señor. Toca sus corazones. Tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y Señor, sean edificados. Dales palabra tuya y que la guarden en su corazón. Muchas gracias, Padre. Alabamos, exaltamos tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Juan capítulo 20, desde el verso 19. El título de esta transmisión es Paz a ustedes. Dice así la Escritura, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. Hermanos amados, se menciona aquí en la Escritura que ese mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, fue cuando desde la mañana, hermanitos, las mujercitas, y entre ellas María Magdalena, Pedro, Juan también, fueron allá a la sepultura y no encontraron nada. Ahora, hermanitos, se aparece en esta ocasión. Ya vimos también en la transmisión de ayer que estuvo y se apareció con María Magdalena. Ahora, hermanos amados, están reunidos. Es la noche de ese mismo día y ahí, hermanitos, se aparece con todos ellos. Y claro, no estaba allí Tomás. Dice que les mencionó a ellos: paz a vosotros. Un saludo, hermanitos amados, para los judíos muy importante. Ellos se dicen Shalom. Shalom es paz en hebreo. Y bueno, es un saludo muy hermoso, hermanos amados. Así el Señor también los saludó. Paz a ustedes, paz a vosotros. Shalom. Y continúa. Y hay detalles muy hermosos, hermanitos, que sí es bueno que nosotros analicemos. Dice ahora en el 20: dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Por varias cuestiones, hermanitos, era necesario así. O sea, que Él tuviera las marcas, las cicatrices en su cuerpo, como señales. Ahora, sí, hermanitos, para los que conocen a Dios, los que aman al Señor, no por cuestiones de duda, pero sí podrían surgir ciertas preguntas. Ya que el Señor, hermanitos, es Dios todopoderoso. Él pudo haber restaurado todo su cuerpo o tomado otro cuerpo si así lo hubiera querido. Pero esto es a propósito. O sea, el mismo cuerpo con el que fue sepultado, azotado, torturado, clavado y traspasado, es el mismo cuerpo que retomó y resucitó. Y bueno, allí estaban, hermanitos, como una evidencia, como testimonio, las marcas. Por eso Él se las enseñó. Dice el verso 20, dicho esto, les mostró las manos y el costado. O sea, como un testimonio. Vean, como diciendo, vean, soy yo. No es otro cuerpo, no es otra persona. Porque claro, hermanitos, no para nosotros, pero para todos aquellos opuestos, podrían decir que era otra persona, como hasta en la actualidad, hermanitos. Se llegan rumores o publicaciones
de que tal personaje, tal artista están vivos, sino que hace tiempo murieron. Y bueno, de ahí surgen teorías y tantas cosas, hermanos amados. Pero esto no pasa con nosotros en cuanto a nuestro Señor Jesús, porque Él es la verdad. De que Él murió es verdad, fue sepultado es verdad, y Él resucitó también es la verdad. Y ahí las señales, y por así decirlo, la evidencia, la prueba de que realmente murió y realmente, hermanitos, resucitó. ¿Por qué? Porque ahí tiene las marcas. Y muy posiblemente, mis hermanitos, cuando nos vayamos con el Señor y lo veamos cara a cara, allí estarán esas cicatrices, esas marcas en su cuerpo. Y eso, hermanitos, es una señal también de amor, porque por amor Él sufrió, padeció todo eso. Entonces, hermanitos, no es tanto ver para creer, o que el Señor pretendía que vieran para que creyeran. No, de por sí, hermanitos, ese proceso hermoso ya estaba, hermanitos, andando. El caso es de que no quería asustarlos. Acuérdense que cuando veían, hermanitos, al Señor Jesús caminando, hasta pensaron, arriba del agua, pensaron que era un fantasma, un espíritu. Lo cual Él les dijo: tened ánimo, yo soy. Y eso que estaba vivo. Y se asustaron. Ahora con más razón. Pero para esto, hermanos amados, igualmente, para que no se asustaran, no se espantaran, sino que ya había antecedentes y noticias de que Él había resucitado. Y claro, no lo había visto Pedro, ni Juan, ni los demás, solamente María Magdalena. Acuérdese que le dijo: suéltame, porque no he subido a mi Padre. Dile a mis hermanos: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hermanos amados, o sea, así físicamente y visiblemente, primeramente se apareció a María Magdalena. Pedro, Juan entraron a la sepultura, pero no lo encontraron, solamente a 2 ángeles, pero a Él no. En otras palabras, era la primera ocasión en que lo veían ya resucitado. El mismo día, el primer día de la semana, el domingo, solamente que de noche, para que no se asustaran, para que se gozaran, se regocijaran. Él les dio este saludo: paz a vosotros. Y claro, hermanitos, es que hay una separación entre lo espiritual y lo físico, terrenal. Y dentro de esto nosotros estamos habituados como humanos a todo lo natural. Algo sobrenatural nos asustaría, nos espantaría a nuestras sensaciones humanas. Pero, claro, todos aquellos que creemos en el poder de Dios, que creemos en su persona, su nombre, en sus obras, estamos preparados, somos espirituales, y lo que el Señor hace nos causa regocijo. Claro que a nuestra humanidad podría causar, hermanitos, por así decirlo, susto. Esto lo encontramos también en varias narraciones de los evangelios de sus milagros, hermanitos, y también en otras ocasiones. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que cuando Él se acercó a donde estaba la multitud discutiendo con los discípulos, porque ellos no habían podido echar fuera un demonio, en el caso del jovencito o niño lunático, cuyo padre lo había traído a los discípulos para que echaran fuera el demonio, y no pudieron sacarlo. Dice la palabra que cuando el Señor Jesús se acercó, la gente, hermanito, se sorprendió y lo fueron a saludar. Claro que luego hizo la pregunta: ¿qué discutís con ellos? ¿Qué pasa? Pero vemos el punto
estaban ellos, la gente, asombrada, maravillada, y por qué no decirlo, asustada en sus humanidades. Hermanos amados, en otra ocasión iba caminando el Señor y dice la Escritura que todos iban asombrados, maravillados y bueno, también asustados por todo lo que habían visto, pero no habían entendido. Ahora imagínense ustedes, eso estando el Señor vivo. Ahora Él resucitó de los muertos, tenía que saludarlos y, por así decirlo, tranquilizarlos. Y luego, hermanitos amados, les enseñó, no es otro, no es un espíritu, es Él que había resucitado. Y por eso les enseñó las marcas en sus manos y en su costado. Ahora dice la palabra, verso 20, dicho esto les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Después de esto, hermanitos, ya que Él les tuvo consideración, ahora sí se regocijaron, porque primero estaban muy tristes por su muerte. Acuérdense lo que Él les dijo anticipándoles. Les dijo que cuando ha llegado la hora de la mujer, bueno, están los dolores de parto, pero cuando ya dio a luz, se olvida de la angustia, del dolor, y se llena de gozo porque un hombre ha nacido en la tierra. Así, hermanitos, Él dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso lo dijo antes de morir. Ahora, hermanitos, en verdad, se estaban regocijando. Él está vivo. Todo eso que pasó, hermanitos, ese sufrimiento, ese tormento, esa tortura en todas las áreas de su vida, espíritu, alma y cuerpo, ya habían pasado. Él estaba vivo. Él venció a la muerte. Hermanitos amados, todo humano, sabemos que la muerte es inevitable. Hasta está escrito, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y hermanos amados, Él venció a la muerte. Por eso dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir? Acabada, deshecha, desmenuzada es la muerte por causa de la victoria del Señor. Él venció a la muerte, hermanitos. La muerte no pudo retenerlo. Él es vencedor. Usted y yo adoramos al Señor poderoso, vencedor. Él, hermanos amados, aunque dio su vida y fue manso, humilde, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Así era necesario, hermanitos. Así es el Señor, pero Él venció. Adoramos al poderoso vencedor en batalla. No como los que adoran muertos, ídolos, santos, imágenes, aunque digan que no adoran, sino que veneran, pero lo hacen con los muertos. Otros están peor porque adoran a la que llaman Santa Muerte. No se le puede llamar a Santa Muerte, es un demonio. ¿Cómo llamarle Santa Muerte? Solamente decimos a la muerte. Ellos así le dicen la niña blanca. Pues adoran a alguien que perdió, fue derrotada por el Señor Jesús. ¿Cómo adorar a alguien que perdió? Y nosotros no adoramos a alguien que perdió, a alguien vencido, no. Nosotros adoramos al que vive, al que reina, al que venció a la muerte, venció al pecado estando en carne, venció al diablo, venció al mundo, venció a los principados, potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él es vencedor en todas las áreas. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios, al que adoramos, al que servimos. Así que si Él venció, también usted, hermanitos, dice en Romanos capítulo 8,
que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, hermanitos amados, usted, por estar en Cristo, es más que vencedor. Amén. Ahora, ya que ellos se regocijaron, dice el verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí la comisión, la gran comisión, y como se ha visto, hermanitos, hace ya tiempo, en Mateo capítulo 10, cuando vimos esas transmisiones en aquel tiempo, más de un año, hermanos amados, el Señor ahí en Mateo 10 los comisionó, los envió, les dio autoridad. Ahora, hermanitos, también Él les está enviando y dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y sí, mis hermanitos, les dio autoridad. Ahora, es necesario, hermanitos, abrazar la palabra, entenderla también en su panorama general. ¿Por qué? Porque este tema, en cuanto a los discípulos, es muy importante, hermanitos, tomarlo como está escrito y entenderlo como el Señor así lo hizo. ¿A qué me refiero? Aquí, hermanitos, vamos a ver un punto específico, o sea, exclusivamente a los discípulos se les dijo esto. O sea, esto no es algo general. General, por ejemplo, en Marcos capítulo 16 se menciona: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Dice en general a los que creen. Marcos 16. A los que creen. Usted y yo creemos. Ahora, esto que le menciono es exclusivo a los discípulos. ¿A qué me refiero? Que solamente es para ellos. ¿Por qué? Porque, hermanitos, también mencionó en pasajes de los evangelios que Él les había asignado 12 tronos. Más bien el Padre les había asignado 12 tronos, que no correspondía al Señor Jesús poner uno a la derecha, otro a la izquierda. No, sino era un asunto del Padre. Luego se menciona, hermanitos amados, en Apocalipsis, ya con el autor Johanan o Juan el Amado, el mismo autor de este evangelio que estamos viendo, que sí, en verdad, en la Nueva Jerusalén hay 12 cimientos, y en cada cimiento el nombre de cada apóstol. ¿Puede notar usted? Esto es algo exclusivo. No mi nombre, no el de usted, no el de los que se llamen apóstoles, están allí, sino solamente y exclusivamente cada nombre de los 12 apóstoles. Bueno, o sea, esto es algo exclusivo de ellos, para ellos. Dicho esto, hermanitos, les leo a continuación. Dice, verso 22. Al decir esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanitos, vamos a hacer aquí una breve pausa del verso 22 porque es muy importante también, y nos saltamos al 23 para unirle, hermanitos, conectarle con lo que le venía mencionando. El 23 dice: a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Muy bien. Esto, hermanitos, porque le venía explicando que a ellos se les designó, se les dio autoridad. Y este verso 23 habla de cierta autoridad, pero exclusivamente a los 12. No es un tema general.
Y claro, hermanitos amados, que esto da pie para la mentira de la Iglesia Católica Romana en decir que ellos tienen autoridad para perdonar pecados cuando se confiesan ante ellos. Y hermanitos, sería una buena base, fundamento y argumento este verso. Y de ahí, hermanitos, que se confiesan, y de ahí que se sienten que tienen autoridad para perdonar pecados, porque aquí lo dice: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Esto parece que da pie a esa, por así decirlo, doctrina. Pero, hermanos amados, habla de los 12. Ningún papa, hermanos amados, de la Iglesia Católica Romana, su nombre está en los cimientos de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. No, ninguno. Es más, hermanitos, me atrevo a decirlo, sin odio, hermanitos, ni fanatismo, nada de eso, pero están en el infierno, hermanitos, porque la Iglesia Católica Romana se le conoce en la Biblia como la gran ramera, como habitación guarida de demonios. El Vaticano, Babilonia la Grande, también se le conoce. Y, hermanitos amados, no son salvos con tanta mentira, tantos sacramentos que pusieron, dogmas que no están escritos en la palabra de Dios. Ellos se han adueñado, dicen que la Biblia procede de ellos. No, hermanitos, los santos profetas y apóstoles del Señor son los inspirados por el Espíritu Santo y escribieron las Escrituras para nosotros. Ellos se atribuyen que la Biblia procede de ellos por el reordenamiento, por el canon, tal vez por la traducción o traducciones, pero, hermanitos, no, la Biblia es palabra de Dios, no es de la Iglesia Católica Romana. Se lo menciono porque estos hombres no tienen autoridad para perdonar pecados, solamente Dios, y el Señor Jesús es Dios. Ahora, aquí les está dando autoridad a los discípulos. Y, hermanitos, esa autoridad en puntos generales abarca hasta nosotros. Claro, hermanitos amados, que nos dio poder para echar fuera demonios, hacer milagros, sanar enfermos, y de gracia recibimos y damos de gracia, porque estas señales seguirán a los que creen. O sea, son términos generales, pero esto es específicamente para ellos, o sea, acerca de los pecados. Y, hermanitos amados, bueno, usted sabe el mover de los discípulos, que hasta, hermanitos, podían hablar con autoridad. Y me refiero, por ejemplo, a Pedro. Una vez que él atendió el caso de Ananías y Zafira, ambos murieron delante de él. Se aplica la palabra, se cumple la palabra, pero no porque él matara, hermanitos amados, no, sino porque era el pecado tan grande, y esto no pudo ser perdonado, porque era mentirle al Espíritu Santo lo que ellos estaban haciendo, Ananías y Zafira. Bueno, ahora nosotros, hermanitos, por ejemplo, un pastor no tiene autoridad para retener o soltar. Hermanitos amados, lo que tenemos autoridad es para predicar el Evangelio, porque a eso nos envió, nos comisionó el Señor, predicarle el Evangelio a toda criatura. Pero no perdonamos pecados. El que los perdona es el Señor Jesucristo, y su sangre preciosa lava y limpia de todo pecado. Muy bien, dicho esto, hermanitos, ahora sí vemos el verso 22. Dice: y al decir esto sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto es un hecho, hermanitos amados, también único. En un momento, hermanitos, cuando Él se presentó y los saludó, ahora sopló. Esto, hermanitos amados, se lo tengo que aclarar también muy bien, porque, hermanitos, los que tienen mucho tiempo, años en el Evangelio,
Es posible, hermanitos, que a alguno le haya tocado ver en alguna ocasión de su vida, en algún mover, en alguna iglesia cristiana, evangélica, acerca del soplar. El predicador, a la hora de predicar o a la hora de ministrar, imponer manos, orar por la gente, tal vez le tocó ver que algunos soplaban. Y bueno, no es una orden, no es una instrucción, no nos comisionó el Señor, no nos dijo soplen sobre la gente. Esto ya no se lleva a cabo, hermanitos, pero hace años hasta parecía como una moda o una corriente. Y se soplaba, y si algunos hasta se caían cuando se oraba por ellos y se les soplaba. Pero, hermanitos amados, sí hay una lógica espiritual en esto, pero no es una doctrina, no es una ordenanza, no es una instrucción que nosotros los siervos de Dios cuando ministremos soplemos. No, es un hecho que aconteció cuando el Señor Jesús resucitó y se presentó ante ellos únicamente esa vez, y no antes, y no después, y no lo hicieron los discípulos, jamás los apóstoles no lo llevaron a cabo acerca del soplar. Nada más en todo el Nuevo Testamento y de los 4 evangelios, aquí en Juan, solamente se registra esta vez, soplar sobre ellos, nada más. El Señor Jesús nunca enseñó algo así, ni los apóstoles, ni el apóstol Pablo en las epístolas. Sí habla de otros temas, como imponer manos, orar para que reciban el Espíritu Santo, incluso hasta el poner aceite en las personas es mencionado, y sí, es una regla. Pero soplar no. Dicho esto, hermanos, entonces solamente el Señor Jesús lo hizo en aquella ocasión. Dice el verso 20 y en adelante: dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo. ¿Qué les dijo, mis hermanitos, cuando sopló? Recibid al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Y, hermanos amados, abra su corazoncito. Conforme a lo que leemos, en este contexto no hay nada más. No hay descrito, ampliado, narrado algo más. Solamente que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, no abarcó más o no se detalla más qué aconteció. Y así lo debemos tomar, hermanos amados. O sea, el hecho de que el Señor soplara, ya sopló, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Uno pensaría o uno interpretaría que aquí los bautizó con el Espíritu Santo. Sin embargo, en el libro de Lucas habla de que esperen a ser revestidos del poder de lo alto, y, hermanos amados, del Espíritu Santo de la promesa, y que no salieran de Jerusalén hasta que haya venido este cumplimiento, o sea, la venida del Espíritu Santo, lo que conocemos como Pentecostés, Shavuot, en el aposento alto, cuando vino, hermanos, el Espíritu Santo y se posó en cada cabeza una llama de fuego, lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas, dice la Escritura. Era el bautismo del Espíritu Santo, ya que Juan el Bautista dijo que el Señor Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, también dice la palabra
que uno puede pedir al Espíritu Santo y el Padre lo puede dar. Claro que sí. Ahora, hermanos amados, no hay manifestación en que en ese momento son llenos del Espíritu Santo o que están hablando en nuevas lenguas. Y acuérdense, mis hermanitos, que ellos ya tenían poder, porque Él los había enviado en su nombre y les dio autoridad en su nombre. Antes de llegar el Espíritu Santo, nuestro amado Consolador, el día de Pentecostés, ellos ya echaban fuera demonios, ya sanaban enfermos, ya lo hacían incluso no solamente ellos, los otros discípulos, 70 discípulos que narra Lucas, también venían y se regocijaban y decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les decía: no se gocen de que los demonios se os sujetan, sino de que vuestros nombres estén escritos en los cielos, o sea, en el libro de la vida. Hermanos amados, ya había ese poder en el nombre de Cristo antes de la llegada del Espíritu Santo. No menospreciando el Pentecostés, claro que no, mis hermanitos, claro que no. Pero ya había, hermanitos, poder. Ahora también dijo el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y se refería a ese día de Pentecostés. Hermanitos amados, entonces, este momento que Él sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo lo podemos interpretar o explicar, siendo que es un hecho aparte del día de Pentecostés, cuando todos fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, hermanos amados, el Espíritu Santo vino, claro que sí. Él les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y mis hermanitos, antes de darle, pues lo que esto conlleva, hermanitos, no es menospreciar, no, mis hermanos, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Solamente le hago mención que es la única vez, hermanitos, le reitero, la única vez que se menciona este hecho, sin más contexto referente a lo que aconteció con este soplido. Y hermanos amados, no hay más, ni doctrinalmente tampoco, sino hasta el día de Pentecostés. Pero ¿qué entendemos entonces? Que, hermanitos, ellos, como nuevas criaturas, discípulos salvos, claro que un día se bautizaron en agua, claro que eran salvos, claro que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, claro que había 12 tronos dispuestos para ellos, hermanos amados, pero era necesario que tuvieran al Espíritu Santo. Ahora, tener al Espíritu Santo, ¿cómo? Aquí dice: recibid el Espíritu Santo. Recibid. O sea, mis hermanos amados, estaba en ellos. Como nueva criatura, todos deben de tener al Espíritu Santo. Y este es el hecho, hermanitos. ¿Cómo diferenciar o captar que un recién convertido, ya bautizado en agua, ya su nombre anotado en el libro de la vida, ya salvo, tenga al Espíritu Santo? Y hermanitos, y otro hecho aparte es que sea bautizado por el Espíritu Santo. Bueno, hermanitos, siéndole honesto, yo no veo complicaciones, no veo, hermanitos amados, algo fuera de orden, hasta lo veo como lógico. O sea, si nació del agua y del Espíritu, se bautizó en agua, es, hermanitos, ya nacido de nuevo, su nombre fue anotado en el libro de la vida. Y hermanitos, claro que estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces,
sin salirme de tema, hermanito, ¿se acuerda usted que el Señor echaba fuera muchos demonios y que Él hablaba del espíritu inmundo que andaba pues en lugares secos buscando reposo y no lo hallaba, y decía: volveré a mi casa de donde salí, y al encontrarla la hallaba desocupada, barrida y adornada, y llamaba a otros 7 espíritus peores que él y entraban en la persona? Bueno, hermanos amados, el demonio se fue, el Señor Jesús lo hizo libre, quedó barrido, adornado, pero no debe de permanecer desocupado, porque el demonio siempre vuelve. Ahora, una nueva criatura que ya pasó por este proceso, nacido del agua, del espíritu, arrepentido, se confesó ante el Señor todos sus pecados, y su nombre está en el libro de la vida. Ese demonio que salió, o demonios, hermanitos, querrán volver. Es casi obligatorio. Pero cuando vuelven, no está desocupado, como lo que decía el Señor Jesús: barrido, desocupado, adornado. No, barrido sí, adornado sí, pero no desocupado. Habita el Espíritu Santo en su vida. Alguno podría decir: entonces, pastor, cuando alguien nace de nuevo, recibe inmediatamente al Espíritu Santo. Conforme a esto que vemos, sí, porque el Espíritu Santo vino, dice el Señor Jesús, recibid el Espíritu Santo, y sopló en ellos. Y hermanos amados, se los dio. Pero eso, hermanitos, lo podríamos explicar de la siguiente manera: recibieron la persona del Espíritu Santo, y somos templo del Espíritu Santo. Entonces, de este acontecimiento el día de Pentecostés, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia, hermanitos, es de que Él vino, Él habita, porque ahora uno es nueva criatura. Los demonios, si quisieran regresar, ahí se van a encontrar al Espíritu Santo en usted. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces de esto al Pentecostés? Es que recibieron poder. Ahí fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego. Entonces se podría decir, una cosa es recibir el Espíritu Santo para morar en uno, y otra cosa es recibir poder del Espíritu Santo, o sea, bautismo del Espíritu Santo. Mis hermanitos, parece que sí, así es. Ahora, si la palabra de Dios nos diera más especificaciones y detalles en cuanto al hecho de que el Señor Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, si hubiera más, entonces, hermanitos amados, bueno, ya podríamos hasta decir que es una doctrina. Solamente este hecho se registra aquí y nunca más, pero es entendible y es verdad. Recibieron al Espíritu Santo. Ahora, no se detalla si pasó algo. No lo dice, mis hermanitos. No dice que cayeron para atrás, no. No dice que hablaron en lenguas, no. No dice que en ese momento cayó sobre ellos como en el Pentecostés con esas manifestaciones. No en ese momento, hermanitos, pasó algo más. No, solamente se los dio diciéndoles: recibid el Espíritu Santo, y soplando. Oh, hermanos amados, ahí queda este hecho y ya no amplía más, y así lo entendemos. Tenemos el Espíritu Santo desde que nos convertimos, pero su manifestación en vestimiento de poder, su llenura, unción, con evidencia de hablar en lenguas, eso hasta que uno es bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y ya lo tiene, pero hay que ser bautizado. ¿Y por qué es necesario que lo tenga? Bueno, ya le mencioné, porque cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por allá y no encuentra reposo, volverá. Pero hermanitos amados, que se encuentre
con que el Espíritu Santo está en uno. Y así ya no va a entrar, porque ya estamos habitados por el Espíritu Santo. Entonces, podemos concluir, hermanitos, de que un recién convertido puede tener al Espíritu Santo, sí, pero todavía no está bautizado por el Espíritu Santo, sino hasta que el Señor lo hace. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, por mis hermanitos que recibieron esta escritura. Señor, la guarden en su corazón. Tengan a tu Espíritu Santo y se regocijen, nos regocijemos en ti, de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor. Bendito es tu nombre. En verdad, resucitaste y vives. Gracias, Señor Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanitos. Amén.